Ni tentemos al Señor, ni tentemos al Señor. Bueno, dame un segundito también por aquí. Vamos organizando. Aunque hay algo de este tema que de pronto me gustaría cerrarlo en esta mañana. Dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Entonces ya estuvimos viendo la manera, incluso hablaba acerca de los patrones que se dan dentro de lo que es la tentación, de cómo se llega a tentar a Dios. Entonces hablaba acerca de la incredulidad, hablaba acerca de la murmuración, hablaba acerca incluso del exigir señales. También estaba el tema de abusar de la gracia de Dios. Pero quisiera también a manera de aplicación en esta mañana, bueno, no puedo retomar todo lo que hemos hablado porque pues, nos quedaríamos siempre como en el mismo círculo y necesitamos avanzar. Pero recordemos que el apóstol Pablo está utilizando los ejemplos de lo que el pueblo de Israel vivió en el desierto para amonestar a los creyentes hoy y para darnos advertencias. Entonces hay algo que debemos de tener en cuenta y es cómo es que un creyente hoy, él puede también llegar a tentar al Señor. El pueblo de Israel lo tentó. Ahora nosotros hoy, ¿cómo pudiéramos llegar a caer en ello? Y lo digo no para que lo hagamos, sino para que tengamos cuidado. Entonces, el tentar a Dios decía que no es un pecado que pertenece solo al Antiguo Testamento, sino que también puede aparecer hoy dentro de la iglesia. El caso de Ananías y Zafira es un ejemplo de ello. El apóstol Pedro, eso fue lo que le dijo. Le dijo, ¿por qué has tentado a Dios? Esa fue la declaración que se hizo. Entonces, en el Nuevo Testamento también aparece el tema de la tentación. Entonces, ¿cómo un creyente de hoy puede llegar a tentar al Señor? Entonces, una de las maneras es vivir en pecado confiando en la gracia. Escúcheme eso, vivir en pecado confiando en la gracia. Entonces, pensar que Dios es amor hace que no pasa nada. Entonces, bueno, pero usted lo que va a hacer, ¿le agrada a Dios? No, va a ofender, pero no interesa porque sí estamos en el tiempo de la gracia. Sabe, hermano, que hoy en día muchas veces se da este tipo de situaciones, incluso donde el creyente peca de manera consciente, pero la persona dice, pero no interesa. Ya le puse cita a Dios más rato, de que más rato voy a pedirle perdón. Esa es una manera de tentar el creyente hoy a Dios, vivir en pecado, confiando siempre, digamos en este caso, en la gracia de Dios. Entonces, no, eso no pasa nada, hagámoslo que después nos arrepentimos, después le vamos a pedir perdón a Dios y eso de seguro que Dios, Él es tan bueno que nos perdona. Eso es tentar a Dios. También una de las maneras es exigir que Dios haga lo que queremos. Cuando mirábamos lo que pasó con el pueblo de Israel, esa era la manera como ellos se le querían como imponer a Dios. A ver, si Dios está con nosotros, haga esto. Entonces, el creyente hoy en día muchas veces pretende de la misma manera, digamos, incluso el orar con exigencias, esperando que es que Dios, Él tiene que hacer lo que yo le diga. Y entonces algunos hablan acerca, por lo menos hoy en día hablan acerca de mover la mano de Dios. Es que no es que Dios la mueve, es que yo se la muevo, yo le muevo la mano a Dios. Entonces, cuando el creyente trata de exigirle a Dios, y es que Dios tiene que hacer, no hermano, le decía, Dios no tiene que hacer, Él es Dios.
es necesario, hermano, que nosotros entendamos. Hay una cantidad de cosas al respecto que debemos entender. Debemos entender de que Dios, Él no es que, digamos, Él firmó con nosotros un contrato y prácticamente nos dio un cheque en blanco y haga usted lo que quiera y exija lo que quiera, porque por encima de los planes y los propósitos que yo pueda tener para mi vida, está el propósito de Dios. Y Dios va a cumplir su propósito y Dios, Él va a hacer su voluntad. Y yo no puedo llegar donde Dios, como incluso algunos llegan, hasta con Biblia en mano. Dice, voy a tener que ir a hablar con Dios muy seriamente. Y a ver, Dios, usted aquí en la Biblia, usted dijo, pero usted no está cumpliendo. Dios, vea, le voy a leer acá lo que usted prometió. Y entonces algunos piensan que de esa manera Dios se va a llenar de temor. Y entonces Dios va a decir, qué pena, hijo mío. Yo sí he sido un pecador tal vez. He faltado a mi palabra, no sabía, estaba mintiendo. No, el problema es que nosotros, ahí es donde lo que les decía, de que uno debe aprender a interpretar la Biblia de manera correcta. No armar doctrinas de un pasaje y entonces aislarlo de la Biblia y me armo una doctrina y luego llego con cara de enojado donde Dios a exigirle lo que yo mismo me inventé. Alguien decía estos días, se los compartí ayer, decía que un creyente no tenía por qué enfermarse. Y él daba sus razones y los hermanos decían amén, 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 amén. Y la gente muy emocionada. Una cosa es lo que el creyente sueñe y otra cosa es lo que realmente dice la palabra de Dios. El creyente incluso no solamente se enferma, el creyente se muere. Por eso el susto que se llevaron muchos ahora que estuvimos en pandemia, porque veían que incluso habían pastores que se morían. Y, entonces, y llegó la pandemia y también los cobijó y también se murió. Y entonces algunos, no, Dios desapareció. ¿Qué se hizo Dios? ¿Qué se hizo Dios? Porque mire, ¿qué sucedió? ¿Cómo es que Dios permite que un pastor se muera? Y hermano, y como si fuera el primero en morirse. Hermano, cuando de aquí hacia atrás, antes del 2020, de ahí para atrás, mire, y todos se habían muerto. Pues o sea, anteriormente los que habían muerto, ya, aunque estuvieron acá, aunque le sirvieron a Dios, aunque confiaron en Dios, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está? Hermano, todos ellos, llegó el momento que tuvieron que partir a la eternidad y el otro cree que no. Que apenas ahora, en el 2020, fue que los pastores empezaron a morirse. No, hermano, es un desconocimiento que la persona tiene de la palabra de Dios. Entonces, eso es tentar a Dios, exigir que Dios haga lo que nosotros queremos. Entonces, el orar con exigencia, incluso, escúcheme esto, incluso frustrarnos cuando Dios no responde como esperamos. Entonces, no sé si usted ha visto creyentes de esa manera, diciendo no entiendo, pero yo le oré a Dios. Hermano, hermana, pero es que yo no comprendo por qué mi hijo, por qué mi hija, por qué pasó esto. Si yo hasta saqué unos días de ayuno. Estaba ayer estudiando algo. Y hermano, y de verdad a nosotros nos toca, yo creo que hoy en día es mucho más necesario entrar a interpretar la Biblia de manera correcta. No tomar la Biblia como a veces se toma que no, esto son promesas y esto es una promesa eterna. Por ejemplo, estaba estudiando acerca de ese verso que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y lo tomamos como si fuera
una promesa y donde Dios está prometiendo que si yo instruyo a mi hijo, entonces él nunca se va a apartar del camino de Dios. Y cuando un hijo de un creyente se aparta, entonces algunos señalan al creyente y dicen, eso fue que no lo instruyó en el camino. Y se toma de verdad, se toma la palabra, no, es que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará, hermano, tenga la seguridad, su hijo nunca se apartará. Y entonces en lo que estudiaba viene la pregunta y dice, ¿y entonces dónde queda el libre albedrío? O sea, el que el ser humano, él tiene la decisión él puede decidir, o sea, la salvación no es una imposición. No es que Dios obliga a una persona a que sea salva o obliga a una persona a que se pierda. Entonces, mire cómo a veces nosotros tomamos la Biblia y tomamos pasajes de la Biblia y los convertimos en promesas. Y entonces, no, es que eso es una promesa para mi vida y eso se tiene que cumplir. O la otra promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tú y toda tu casa. Entonces, no interesa, usted creyó, su familia tiene que ser salva. No, su familia tiene la oportunidad de salvación, pero ellos tienen que, así como usted se le dijo cree, al otro le tiene que decir también que crea. O sea, esto no es de que se convirtió el papá y todos los demás quedaron automáticamente convertidos. No, cada quien en la familia va a tener que tomar la decisión de convertir. Entonces, nosotros muchas veces nos frustramos y viene la frustración porque Dios no nos da lo que nosotros le pedimos. Porque nosotros le pedimos a Dios de que a veces haga cosas que Dios Él no las va a hacer porque Él es Dios y Él ha establecido un camino. Y el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un camino establecido. Pero muchas veces el creyente quiere como trazar un camino diferente. Entonces, hay personas que son muy buenas para los atajos. Entonces, atajos del teclado. Entonces, atajos en la vida cristiana. Hay gente que se quiere salvar sin un arrepentimiento. Hay gente que se quiere salvar sin una conversión. Entonces la persona no se convierte a Dios, pero él se quiere salvar. Y entonces muchas veces la persona pretende hacer un cambio con Dios. Señor, vea, si usted me pasa por alto esto, yo te doy esto otro. Entonces, vamos a hacer un evangelio diferente. Entonces, y eso fue lo que, hermano, lo que la religión en su momento ellos se aprovecharon y por eso no dejaban que la gente leyera la Biblia. Y entonces le decía, vean, como su familiar se perdió, entonces, y ya su familiar está perdido, entonces vamos a hacer unas misas por su familiar, pero usted las tiene que pagar. O sea, esto, salir del infierno, ay, eso no es fácil, eso cuesta platica. Y entonces se aprovechaban de la ignorancia de la persona y la ponían a rezar y la ponían a que pagara y unas misas y con esto se va a sacar a su familiar. Él va a salir de la condenación, vamos a pagarle a Dios para que lo saque del infierno. Hermano, ¿y la Biblia dónde enseña eso? No, eso lo aprovechan precisamente quienes abusan de las escrituras o quienes usan las escrituras o sea, para un beneficio personal, pero no te están predicando la verdad, pero no te están enseñando el camino correcto. Entonces, la persona se le dice, no, usted pecó, bueno, entonces vaya y traiga una ofrenda acá y ya ahí saldamos, hágale, tráigame la ofrenda, tráigame su platica y yo me encargo de cuadrar con el cielo para que el cielo lo perdone. Entonces, cuando la persona no recibe lo que pidió y no se dio lo que la persona deseaba, entonces viene la frustración, porque es que no puedo someter a Dios. ¿Qué pasa con Dios? Yo no vuelvo a la iglesia.
Dios, Él no está cumpliendo. Dios está, hermano, es que no es Dios el que tiene que obedecerlo a usted. Es usted el que tiene que obedecer a Dios. Es al contrario. Entonces, eso es tentar a Dios, exigir que Dios haga lo que queremos. Murmurar constantemente. Ahora el verso 10 nos trata el tema de la murmuración, pero también esto fue parte de lo que ellos hicieron allá, con lo cual tentaron a Dios. Quejarse contra las circunstancias que Dios permite. Vuelvo y se lo digo. Quejarse contra las circunstancias que Dios permite. Cuando alguien nos hace daño y Dios se lo permitió. Y esa es la verdad. Y por más de que a usted y a mí nos duela, pero Dios se lo permitió. Y entonces el creyente entra a murmurar, entra a hablar, pero entonces, ¿y dónde es que está Dios? Y vea, y cómo es que si Dios él dice que nos ayuda, dice que nos guarda, entonces mire lo que permitió. O mire, incluso algunos hasta se quejan, mire el hogar en el que yo nací, mire la esposa, él fue el que la escogió, pero se queja, y Señor, pero vea yo por qué yo le pedí que si este matrimonio no iba a ser de bendición, que usted me mostrara, que usted hiciera algo, Señor, yo te pedí que me enviaras alguna señal. Y entonces, y usted mira las fotos del matrimonio y dice, ¿por qué Dios no me detuvo? Y en las fotos están las paredes todas agrietadas después del terremoto que Dios había mandado y que usted trató de ignorar. Escuche, hasta le mandó un terremoto. Usted pone a mirar la historia. Ay, ve, mira, tan raro. El día que yo me casé hubo un terremoto y yo no me di cuenta. Dios sí le mandó las señales, pero ¿por qué no me detuvo? ¿Por qué Dios permitió? Y entonces entra la murmuración. Eso es tentar también a Dios. Escúcheme eso, buscar señales en lugar de obediencia. El buscar señales en lugar de obedecer. Dios está mandando. Y entonces Dios manda al hombre allá y le dice, bueno, vaya y lleve mi pueblo a la batalla y vaya y defienda a mi pueblo. Y él comienza de una vez a ver las señales, Señor. Bueno, si usted va conmigo, si usted de verdad, si es usted, entonces a ver, muéstreme una señal. Muéstreme, a ver, ¿dónde están las señales? Que yo pueda verificar. Y algunos toman eso como un principio bíblico. Escúcheme eso. Algunos toman eso como un principio bíblico. Hermano, es que uno tiene que, así como el hermano Gedeón, como él, entonces le puso señales, yo también le tengo que poner señales a Dios. Y ¿sabe qué? Le digo, estaba estudiando acerca de esto, bueno, no exactamente ese tema, pero estaba estudiando acerca de la interpretación bíblica. Y decía que el problema es que muchas veces el lector de la Biblia no se da cuenta de que la Biblia lo que hace es mostrar a quienes aparecen allí, los muestra, como estaban. O sea, eso es como cuando a usted le toman una foto y en la foto a usted no le dieron lugar de que se arreglara, de que pusiera su mejor cara, su mejor sonrisa. No, se la tomaron allá, ya, y así es que estaba. Pero no, escúcheme eso, pero no porque la Biblia apruebe todo lo que ellos hicieron. Entonces, y eso, hermano, por eso yo cuando les hablo a ustedes de la importancia de nosotros interpretar la Biblia correctamente, hermano, esto es muy importante. ¿Por qué nacen tantas doctrinas? Porque la persona va y lee, y entonces lee y piensa que esto, como le decía, que esto es un mandamiento, o que esto es una promesa, o que esto, si fulano de tal lo hizo, eso está bien. Entonces, ahí es donde viene
que usted mira y dice, pero David tenía muchas mujeres, entonces eso está permitido porque David es un hombre de Dios. Ah, David cometió adulterio, entonces mire, yo soy más bien como una réplica de David, porque vea, David lo hizo y yo también. Entonces, no, hermano, lo que pasa es que en la Biblia ella presenta a los hombres que aparecen allí, que fueron hombres de Dios, pero los presenta tanto mostrando los aciertos de ellos, como mostrando también las equivocaciones. Pero no para que nosotros tomemos el ejemplo de sus equivocaciones, pero tomémoslo para no cometerlo, pero no para repetirlo. ¿Sí ve? Entonces, nosotros no podemos pensar, es que Gedeón le pidió señal, y entonces, porque esa es una manera de tentar nosotros a Dios. ¿Cómo es que yo le tengo que exigir a Dios evidencias para yo poder creerle? Señor, vean, es que eso es como, bueno, anteriormente se hacían los negocios y se hacían muy de palabra y la persona sí salía perdiendo, pero el honesto, él da la palabra y ya, y el otro confía, decía, no, ese, si le dijo que le va a pagar, él le paga. Hoy en día, hoy en día eso tiene que, vean, los bancos, por ejemplo, que es donde más se presta plata. Ellos le esculcan la vida, le hacen firmar, le ponen la huella, le colocan la cara contra la fotocopiadora y le escanean allá los ojos para mirar y se compromete. Y vea, y si quiere venga y páseme las escrituras de su casa. No me digas que yo tengo en la casa. No, pásemelas a mi nombre y ahí sí le presto la plata porque no le puedo prestar, porque no puedo confiar. A mucha gente le pasa así con Dios. Es que Dios, a ver, Dios, usted, es que como que Dios como que no me da buena espina, dirá alguien por ahí. Y entonces le tengo que, hermano, ¿cómo se le ocurre? Eso es tentar a Dios. Yo no tengo por qué pedirle señales a Él para ver si yo le creo, para ver si Él es digno de confianza. Dios, Él es digno de confianza. Lo que usted y yo tenemos es que obedecerle. De verdad, eso es lo que tenemos que hacer, obedecerle a Él. Y como último, es tentar a Dios el vivir una doble vida, como Ananías y Zafira. Ellos tenían apariencia espiritual, pero corazón engañoso. Ellos allá en el culto, entonces, ¿quién hace un voto? Entonces, a ver, aquí yo no, yo me despojo de lo que sea. Pero como ellos pensaban, pero es que nadie se va a dar cuenta. Nadie sabe lo que yo voy a hacer. Yo digo, hermano, ya, déjeme, le digo, usted no me lo va a creer, ya con eso termino. Usted no me lo va a creer, pero hay personas que cuando en la iglesia se recoge la ofrenda, a ellos les da, no sé, bueno, uno diría pena, otro diría, no, es que no quiero que se den cuenta que no ofrendo. Y hermano, vea, le voy a decir, hay personas que se atreven a hacer que ellos, entonces van pasando con la vasijita allí y ellos hasta se atreven a hacer que echaron algo allá y no echaron nada. Dice, pues si no echó nada, ¿para qué? No, es que a él no le interesa si realmente él dio o no dio. No, a él le interesa es que la gente, cuando pasaron, él no dio. Entonces vio que no dio. Entonces él, hermano, le digo, real, hay personas que hacen eso. O sea, ¿cómo paramos? Es que yo eché allá. No se sintió, porque no eran monedas, porque eran billeticos y ellos salieron volando allá y entonces cayeron tan suavecito que ni se escuchó. Y el que va recibiendo la ofrenda llega, mire, pero este metió la mano, pero ¿será que más bien sacó? Porque aquí no hay nada. El vivir una doble vida, cuando hay apariencia de espiritualidad, pero hay un corazón engañoso. Cuando realmente no se está viviendo, escúcheme, no se está viviendo esa vida cristiana, esa vida espiritual, cuando no hay esa honestidad. Y entonces nos volvemos, déjeme con eso cierro, nos volvemos payasos. Escúcheme eso, nos volvemos payasos. Donde aparentamos algo,
donde sabemos mostrar una cara, donde sí, a la gente le mostramos y nos pintamos una sonrisa, nos pintamos que somos agradecidos, nos pintamos de que somos sinceros, nos pintamos de que somos honestos, cuando el corazón es engañoso. Vamos a orar esta mañana. Oiga, ese tema, vea, quería llegar al verso 10, pero es que no quería dejarles este pedacito por fuera, porque me parece que es muy, muy fundamental. Vamos a orar en esta mañana. Digámosle a Dios que nos ayude. De verdad, yo no sé, hermano, usted esta mañana cómo recibe la palabra. De pronto usted la recibe con gozo. De pronto usted la recibe como con tristeza, como que hermano, no. Yo quería otro mensaje. Yo quería era que me dijera que Dios me iba a bendecir, así yo no, déjeme lo digo, así yo no diezme, así yo no ofrende, así yo no vaya a culto, así yo sea deshonesto, pero yo quería que usted me dijera que Dios va a abrir ventanas en los cielos y las va a derramar su bendición sobre mi vida, aun siendo yo desobediente. Pero la Biblia no dice así. Entonces, ¿predicamos lo que la Biblia dice o predicamos lo que nosotros nos inventamos?